Bueno, ¿cómo están? Traigo un tema que me suelen pedir bastante, creo que a todos los psicoanalistas, un tema bastante no solo complejo, sino que extenso en toda la obra de Lacan, que es la sexuación o también podríamos decir la significación del falo. Vamos a tratar en poquito tiempo de dar un paneo, porque aparte este tema tiene que ver actualmente con cuestiones del colectivo femenino y unas cuestiones que se van confundiendo con esto, es que siempre decimos que si bien Freud era bastante misógino, y Lacan también tenía algunas cositas, realmente confundir el falo con el pene, que es algo que siguen confundiendo muchas personas, no digo que sean analistas, es un problema porque justamente ahí parte la cuestión. El otro día justamente recibí un mail de, Santiago, de Chile, no creo que es de Santiago de Chile, de la Universidad de Chile, era de una colega que estaba haciendo el doctorado, creo ahí, o el posgrado en clínica, y también tenía estas dudas, y me preguntaba por qué este, se partía de la premisa lógica del falo. Justamente al ser un aparato lógico la sexuación, se parte de una premisa lógica. Y el falo no es, como decimos siempre, el pene. Cuando uno escucha que no hay inscripción de vagina en lo inconsciente, también tenemos que entender que tampoco hay inscripción de pene. El falo es la premisa universal del pene en todo caso, pero tampoco es algo que deberíamos tomar, a ver, porque Oscar Mazota se preguntaba por qué también elegimos el falo y no elegimos el culo, que podía ser más democrático, decía Mazota, o como yo digo, la teta o la oreja. Esto tiene que ver, el falo tiene que ver con la cuestión de los goces, ¿no? Y por eso el esquema de la sexuación para Lacan tiene que ver con un aparato lógico que habla de las funciones de goce, de las funciones lógicas. Vamos a discriminar un poquito primero sexuación, sexualidad y sexo. El sexo tiene que ver con la biología, es decir, con la anatomía. Para la biología hay tres sexos: el genital masculino, el genital femenino y el hermafroditismo. La sexualidad tiene que ver con un aparato de discurso, un aparato discursivo. Y la sexuación tiene que ver con un aparato lógico en función, como dijimos recién, del goce. A ver, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de lógica, lo que tratamos de hacer en psicoanálisis a partir de Lacan es de una topología y de cuestiones en relación con matemas, con funciones, y no con una ontología sustancialista. A lo que voy es lo siguiente. Yo acá hice un cuadro, por ejemplo, que tiene que ver con la sustancialidad, a ver si lo podemos tomar, donde puse, por ejemplo, en una matriz de doble entrada, 5 columnas: sexo anatómico, rasgos, identificación, elección sexual de objeto e identidad. Los ejemplos son aleatorios. Yo empiezo con el hermafroditismo porque es un ejemplo bastante poco justamente ejemplificado. Pero nada, a lo que voy es una hermafrodita con una elección de objeto homosexual activo, incluso para hacerla un poquito más complicada, con rasgos masculinos e identificación masculina, puede tener una identidad masculina. Vamos a otro ejemplo. Una persona que tiene pene, sexo anatómico, con rasgos, puede tener rasgos femeninos, una identificación femenina, una elección de objeto heterosexual, y puede tener una identidad queer, como se suele autopercibir o autodenominar. Se va entendiendo a lo que voy. Este es un esquema sustancialista, un esquema imaginario, un esquema que tiene que ver con el aparato discursivo, con la sexualidad. Pero Lacan hizo este esquema. Lacan propone un esquema que tiene que ver con la lógica, donde hay un lado fálico, para mi gusto habría que llamarlo así, Lacan lo llamó lado macho o lado hombre, y un lado de castración o un lado hembra, o un lado mujer, que también lo llama Lacan.
Fíjense que acá coloca el significante de la mujer barrada, es decir, la mujer en sí mismo no tiene un universal, no existe, dice él. Pero este cuadro, que es bastante complejo, no podemos ahora en este video amplificarlo demasiado, pero quiero que entiendan que para Lacan, primero, los sujetos se ubican independientemente del sexo anatómico en cualquiera de estas dos columnas, y que en realidad los sujetos neuróticos están ubicados en esta columna, en el lado macho, es decir, la histérica está del lado macho, del lado fálico, por eso es histérica justamente. La madre también se ubica en este lugar. Incluso es un lugar donde Lacan lo llamó homosexual con doble M, y este lugar lo llamó heterosexual, porque en algún momento Lacan dice que el gran otro es el otro sexo. Fíjense que acá en el lado hembra o el lado mujer, Lacan pone el objeto A y manda una flecha al significante de la falta del otro. Esto se conoce como el goce femenino, que no es el goce perteneciente a la mujer, a la persona mujer, como se cree habitualmente. No es que la mujer tiene muchos orgasmos y por eso ese es el goce femenino. Nada que ver con eso. El goce femenino es otra cosa, tiene que ver con la inconmensurabilidad. Y manda una flecha al falo, y desde el lado macho del sujeto manda una flecha al objeto, a la falta, es decir, a la castración. Lo que define este cuadro, este esquema, es justamente esto. Desde este lugar el sujeto desea, sea hombre o mujer, reitero esto porque es muy importante, desea desde el lugar a partir y se dirige al objeto. Y desde este lugar el sujeto es el sujeto enamorado, como decía Roland Barthes. El sujeto no está feminizado porque es invertido, sino porque está enamorado. Y les comento, es el lugar del analista. Este es el lugar del analista. Por eso también Lacan decía, el analista, las analistas mujeres suelen ser mejor analistas que los hombres, cuando no son las peores, decía. El texto La significación del falo, que Lacan, en realidad ya sabemos que es una conferencia que da Lacan en el Instituto Max Planck en Múnich, es la conferencia del 9 de mayo del 58, que Lacan es una de las pocas que no corrige, y que tampoco el nombre incluso está en alemán. El texto de por sí tiene varios problemas de lectura, no solo de traducción. Si queremos comparar algunas traducciones de unos analistas con otros, sino problemas de lectura. Por ejemplo, voy a decir uno solo porque no nos alcanza el tiempo hoy, que es que Lacan en el 58 todavía no tiene la definición de significante. La definición de significante la va a tener en la clase del 6 de diciembre del 61, que es la clase 4 del seminario 9, el seminario de la identificación, y ahí sí va a decir que un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Por eso en este texto, en la Bedeutung del falo, Lacan incluso, más allá de que compara la Bedeutung con el Sinn, y esto lo toma también de Frege, va a decir incluso que es el símbolo de la falo, va a hablar de símbolo. ¿Qué quiere decir la Bedeutung del falo? ¿Qué quiere decir la significación del falo? Lacan nos aclara que, no lo dice así, pero lo vamos a traducir así, que es directamente un pleonasmo, decir la significación del falo, porque toda significación es fálica. Entonces, nosotros tenemos que partir de esta idea, de la idea de que el falo es el organizador de la falta, y que, como dice Lacan en el seminario 20, es el significante que no tiene significado. Y acá tenemos también otras cuestiones, porque Lacan primero lo va a llamar el significante del deseo, después lo va a llamar, en el seminario 8, por ejemplo, lo llama el símbolo de la falta, y después lo va a llamar el significante del goce, en el seminario 20, que es donde justamente plantea el esquema de la sexuación. El falo, nosotros tenemos que pensar que impide justamente el encuentro sexual. Es decir, Lacan dice, es lo que suple la relación sexual que no existe. Y por eso, en la significación del falo, tiene una frase fuerte, importante, que dice que el falo se esclarece por su función. Es decir, que estamos en el orden de la función fálica. Hay una cuestión también entre el falo y el cuerpo, porque si bien el falo es el modo de capturar la materialidad,
es decir, el significante se materializa en el cuerpo, por ejemplo, está clarísimo en el síntoma histérico. También tiene que ver, Lacan en el seminario 23, en la clase 9 del 16 de marzo del 76, dice que tiene una función de fonación y lo vincula directamente con la lengua. Fíjense que acá, bueno, ya estaríamos más pensando el tema de los nudos, de la cadena, pero para ir un poco avanzando y no quedarnos en temas demasiado técnicos, porque me gustaría que se entienda básicamente que la sexuación, el esquema, el aparato lógico de sexuación no tiene que ver con la sexualidad, no tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con una lógica de goce. Entonces, habíamos dicho que el falo es el organizador de la falta. Tenemos que pensar que hay una primer forclusión de la estructura, que es ausencia de rasgo, que es lo que Lacan va a llamar afirmación fundante. Eso tiene que ver con el falo, es decir, la veiajon y la stosum. La veiajon tiene que ver con la incorporación, con la afirmación. Es el acto primordial de simbolización, el juicio de existencia, que Freud también lo toma. Y la astosum, ¿no? Lacan en el seminario 3, el seminario de la psicosis, en la clase del 4 de julio del 56, va a decir: en el origen hay veiajon, afirmación de lo que es, o verwerfung. Y ahí aparece el famoso término preclusión o forclusión. No tenemos que confundir estos términos con un término importantísimo, un concepto importantísimo que Lacan toma también en la significación del falo, y que es uno de los términos que también toma de Hegel y que es bastante difícil de traducir, como hablábamos la otra vez con un colega también filósofo, es uno de los términos de más polisemia en la traducción, que es Offenburg, que quiere decir muchas cosas, entre ellas la traducción que hace Ballesteros es represión, está mal. Echeverri habla de cancelación, puede ser abolición, puede ser levantamiento, bueno, tiene un montón de traducciones. Entonces, cuando estábamos diciendo del falo como función de fonación, tenemos que recordar lo que Lacan dice en el seminario 23, en la clase 9 del 16 de marzo del 76, dice: esta letra, porque el falo es una letra, fi, sitúa las relaciones de lo que llamé una función de fonación. Esa es la esencia del falo, contrariamente a lo que se cree. Fíjense que la función de fonación, justamente, y esto lo va a decir también en la instancia de la letra, aísla aquello semántico. Entonces, el cuadro de la sexuación tiene que ver con lo fálico, con lo castrado. Se goza del sexo en función del falo, es decir, en función del hablaje. Hay una posición masculina o femenina, pero no depende de la anatomía. Por eso creo que está mal llamarla así. El falo implica entender que todos estamos en esa lógica, y por eso Lacan dice, uno se ubica de un lado o del otro. Y por eso, como dijimos antes, del lado macho o del lado fálico, ubicamos al neurótico, a la histérica, al obsesivo, al fóbico, a la madre, ubicamos el fetiche, ubicamos el goce fálico, y del otro lado ubicamos el goce no todo fálico. Y ahí es donde se ubica el analista, que tiene que estar, cuando funciona como analista, en posición de objeto A, es decir, castrando para poder leer y para poder interpretar. También hay que diferenciar, aunque Lacan tiene sus rulitos en esto también, el falo simbólico, que es del que venimos hablando, del falo imaginario, que es un objeto en aquel que ustedes aprendieron cuando se identifica el niño en la cuestión del Edipo, pero tenemos que pensar que el Edipo para Lacan, el Edipo de Freud, es un mito freudiano, dice. Y para Lacan nosotros tenemos que pensar en la metáfora paterna, en el nombre del padre, en el complejo de castración. Les decía, Lacan en el seminario 8, en la clase 18, dice: no caigan en decir tan fácilmente, en separar el falo simbólico del imaginario. Entonces, el falo incluso nos va a llevar a crear, lo va a llevar a Lacan a crear fórmulas, matemas,
por ejemplo, tenemos la fórmula de la histérica o el matema de la histérica, el matema del neurótico obsesivo, que Lacan lo plantea bastante. Y tenemos que pensar que en el famoso esquema R, que después Lacan transforma también en el esquema I, el esquema para la psicosis, el falo también está presente y también, por supuesto, si lo queremos leer, aunque no está escrito con la letra, está presente en el esquema Z y en el esquema L. Lacan incluso lo dice en un par de seminarios. Yo les decía al principio que por qué no la teta, decíamos, o por qué no la oreja, y por qué es la premisa universal del pene. Y hablábamos de la detumescencia. La detumescencia tiene que ver con el principio del goce, y por eso se toma el falo como la premisa universal del pene, porque puede caer. ¿Y qué quiere decir que puede caer? Bueno, es el tema, por eso Lacan dice, es el drama del sujeto, es el tema de la neurosis y es el tema de la vida. Es decir, siempre digo una frase que decía Dalmiro Sáenz: en lo mejor se acaba. Tenemos que pensar que gracias a que se puede caer, podemos hablar, por eso esta palabra Offenburg, que Lacan toma y que tiene tantas traducciones, podemos traducirla como levantamiento, supresión, abolición, conservación. Fíjense en que tiene que ver con esto que estamos charlando, es decir, la posibilidad de que algo caiga y que gracias a que cae puede estar erecto. Esto no lo tenemos que llevar, insisto, a una sustancialidad o a pensar que estamos hablando del órgano. Estamos hablando de la posición, de una lógica, de la posición fálica, y estamos hablando del complejo central del neurótico. De allí que sea el significante del goce, o en las primeras etapas de Lacan, el significante del deseo. Pensemos que, insisto en esto, la metáfora paterna, que viene un poco a cambiar todo el esquema del Edipo. El Edipo en Freud, si bien podemos decir que en el análisis el Edipo es un relato, la metáfora paterna queda por fuera del relato y tiene que ver con el complejo y con la operación de la castración. Piensen ustedes que en la primera identificación, que Lacan llama a lo real del otro real, es la incorporación del falo, es mítica, y ahí tiene que ver justamente con la cuestión de lo que sería, aunque algunos autores prefieren no contar con este marco teórico de la identificación, pero es lo que para Lacan sería lo que llama en el seminario 4 la incorporación, la introducción, la entrada del Espíritu Santo. Bueno, es un tema muy complejo, es un tema que da para muchísimo. Seguramente vamos a armar algún taller corto de 2 o 3 clases sobre este tema, pero bueno, la idea de este video en principio es introducir un poco el tema, que está bastante en boga últimamente y que se suele confundir con una cuestión lacaniana machista. No tiene nada que ver con eso, insisto. La sexualidad tiene que ver con un aparato discursivo, esto ya lo decía Foucault. El esquema de la sexuación de Lacan tiene que ver con otra cosa, que es todo lo que acabamos de decir, y que espero que se entienda mínimamente, como suele pasar en estas cosas que son muy complejas y que hay que seguir abriéndolas, incluso con ejemplos clínicos, porque la clínica psicoanalítica es otra a partir del esquema de la sexuación. Es otra clínica psicoanalítica, no puede ser la misma clínica que la de Freud, por supuesto, y tenemos que pensar que el esquema de la sexuación es un esquema clínico. No es un esquema que tiene que ver con un imaginario, o que tenemos que pensar que el esquema de la sexuación tiene que ver con la clínica, y no con identificaciones imaginarias o con otras cuestiones que tienen que ver más con el discurso. Bueno, gracias, nos estamos viendo.